Padre, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos estar en otros lugares donde no tenemos nada que ver, Señor. Pero estamos aquí en tu casa de adoración, Señor, dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra, reconociendo que tú eres el único Dios poderoso, porque no hay otro Dios, Señor. Tú eres el único Dios, un Dios que escucha, un Dios que obra, un Dios que responde cuando nosotros clamamos tu nombre. Como decía el canto, tú respondes desde tu monte alto, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno de los aquí están presentes, Señor. Oh, que en esta noche, Padre mío, tu palabra, Señor, nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo. Como esa espada de dos filos, Padre, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Porque tu palabra es vida, Padre amado. Tu palabra es la que nos restaura, Señor. Tu palabra es la que nos corrige, Padre, cuando es necesario, Padre mío. Tu palabra es la que nos da la vida, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad y porque pudimos decirle al mundo no, pero a ti te pudimos decir sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Manténnos, Padre Santo, con esa hambre de tu palabra y de buscar cada día más de tu presencia, Señor, para amarte más y servirte mejor, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh, Padre mío, te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su escritura, hermano, y vaya a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén. Los hombres que dijeron, heme aquí, Señor, a ellos se la inspiró el Señor. Amén. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aleluya. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a cada uno que somos hijos de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. A Dios sea la gloria. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento, descanse por ahí. Ahorita vamos a empezar un viaje a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir orando por aquellos hermanos que por una u otra razón, ¿verdad?, no están aquí entre nosotros. Esperemos que todo esté bien, que Dios tenga control de toda su vida, de su situación, de lo que esté pasando. Amén. Y que en la próxima oportunidad que tengan, ellos puedan estar aquí entre nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Amén. Tenemos pleno conocimiento. Pero la decisión que hemos tomado hoy fue la mejor. Amén. Fue la mejor, hermano. Porque lo que el mundo ofrece es temporal y es maligno. Pero lo que Dios nos ofrece a nosotros, a cada uno de los que hemos dicho, yo voy a la casa del Señor con alegría, tenemos un regalo, hermano, que es eterno. Amén. Un regalo que es la gracia de Dios, que es eterna, es para siempre. Amén. Es para siempre. Lo que el mundo da es temporal. Amén. Y el mundo no nos puede dar la vida que el Señor nos puede dar. Amén. Así es que hemos decidido, hemos tomado la mejor decisión en esta noche, de estar en la casa del Señor. Amén. Pero también tenemos que seguir orando por aquellos que se envuelven en esas cosas, hermano. Que por la falta de conocimiento del significado tan profundo que hay detrás de esa oscuridad no saben. Amén. Es el menester de nosotros advertirles, decirles que eso no es bueno, hermano. Que a nada bueno lleva esas costumbres paganas que el hombre practica aún por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Amén. Pero en este día nos vamos a gozar, vamos a decir, Señor, habla mi vida, habla mi corazón, Padre mío. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Cristo, nuestro Salvador, hermanos, dio su vida y derramó su sangre para darnos libertad de todas nuestras malas obras y hacernos libres de toda atadura de maldad. Cristo rompió todas esas cadenas, hermano, que antes no nos dejaban acercarnos a Dios. Pero tuvimos que hacer algo nosotros.
Tuvimos que abrir nuestra boca, confesar que Él es el Hijo de Dios, creer que Él vino y que Él murió, pero que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, aceptándolo en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el mensaje de salvación, que aquel que aún no ha aceptado a Cristo lo acepte en este día. Este día es el mejor día que puede decir, yo quiero recibir esa salvación, yo quiero recibir esa gracia que Dios tiene, y es una gracia eterna, una gracia que no termina. Amén, porque Dios es para siempre. También, hermano, nos ha hecho libres, pero no para hacer nuestra voluntad. Nosotros hemos sido libertados para servir a Dios, para hacer su voluntad y no la nuestra, porque de lo contrario no sería libertad, sino sería un libertinaje, lo cual a Dios no le agrada. Amén, porque como Él es un Dios de orden, así los hijos de Dios tenemos que ser hijos de Dios ordenados, disciplinados, con el temor de Dios siempre delante de nosotros. Amén, viendo aquello que quizá querramos hacer estando mal delante de Dios y no hacerlo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, por ese ayudador que tenemos cada uno de nosotros, que nos advierte cuando nos queremos desviar y hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. Recuerde que nosotros hemos sido libres, hermano, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. No para hacer lo que nosotros queremos. Gloria sea a Dios. Sino libres para glorificar a Dios como hijos amados, exaltándole, adorándole, sirviéndole, siendo testimonios vivos de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Tenemos gran trabajo cada uno de nosotros como hijos de Dios. Como representantes en la tierra de Cristo, hermano. Eso es lo que la gente tiene que ver en cada uno de nosotros. Tienen que ver el reflejo de Cristo en nosotros, hermanos. Porque de esa manera tenemos que caminar nosotros, como hijos de Dios. Amén. En luz, no en tinieblas. Porque nosotros somos hijos de luz. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Vivo de Cristo que vive en cada uno de nosotros, haciendo siempre la voluntad del Padre, apartándonos de todo lo mundano y maligno de esta generación. Porque nosotros no tenemos ninguna relación con las tinieblas. Nosotros no tenemos ninguna relación con la maldad, con lo que se hace en el mundo, hermano. Nosotros somos hijos de luz. Nuestra relación es con Dios y con todo lo que Él encierra en su palabra. Con Dios solamente. Amén. Vamos a, abra sus escrituras, hermano, ahí en Primera de Pedro, ahí un poquito más adelante, Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto, amén, ¿qué dice? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, la libertad que nosotros tenemos en Cristo no es una autorización para hacer lo que nosotros querramos. Es para alabar y bendecir su nombre. Amén. Es para adorarlo a Él. Amén. Amén. No es para nosotros andar haciendo lo que queramos hacer, sino es para su gloria y su alabanza. En esta noche, hermano, vamos a estar predicando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Soy libre en Cristo. Ese es el tema de la predicación en esta noche. Soy libre en Cristo. Así es que yo tengo que tener mucho cuidado en qué decisiones tomo. Amén. ¿Cómo ando delante del Señor? Vaya a sus escrituras, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, hermano. Versículo 23, dice la palabra de Dios. Recuerde que todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Amén. Todo para glorificar al nombre de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito. Amén. Hermano, nosotros como hijos de Dios podemos hacer lo que queremos. Todo nos es lícito. ¿Ok? Pero tenemos que tener cuidado. Dice más adelante. Pero no todo conviene. Nos podemos meter en serios problemas con Dios por tomar las malas decisiones, ¿ok? Por pensar que esa libertad que tenemos en Cristo es para hacer lo que querramos, y no es así. Es para la gloria y la honra de Dios, para que nosotros testifiquemos de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, todo me es lícito.
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Yo recuerdo que cuando estábamos enseñando a los jóvenes tenían esa pregunta, son inquietos los jóvenes y siempre van a preguntar. Y dicen, hermano, ¿es correcto ir a ver una película de terror? Le digo, yo no te voy a contestar, vamos a la palabra de Dios. Tocamos esta cita. Digo, si esa película te va a edificar a ti, ve, mírala. No, pero es que no podemos hallar edificación en esa cosa. Entonces no es lícito. ¿Sí? La palabra, hermano, solita nos responde. No nos convienen esas cosas. Son las cosas de las tinieblas. No tenemos nosotros ninguna relación ahí. No tenemos que andarnos metiendo en esos terrenos. Porque nosotros, hermano, podemos ser destrozados. Amén. Tenemos nosotros que andar en las cosas de Dios. Dice, todo me es lícito. Sí, tú ve a hacerlo, pero hay consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado. Y a Dios no lo podemos burlar. No, pero es que va a estar oscuro ahí donde vamos y Dios no nos ve. Recuerda, hermano, que dice la palabra de Dios que la oscuridad para Dios es luz. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos burlar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero como les decía, hay inquietudes en los jóvenes y tenemos que responderles con la palabra. No con mis experiencias, sino con la palabra de Dios. No, es que yo tengo 75 años, yo he vivido mucho, yo te voy a decir cómo. No, con la palabra de Dios, hermano. Ese es lo más efectivo que podemos nosotros decirle a los jóvenes. Mira, la palabra de Dios dice esto. Porque muchos de ellos esperan, no, pues es que el hermano ya tiene tiempo en las cosas de Dios y él sabe. No, la palabra de Dios. Mi palabra no vale. La palabra de Dios, hermano, es la más efectiva. Amén. Y va a ser el trabajo correcto en la vida de todo aquel que la reciba. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Tenemos que tener cuidado qué es lo que decidimos hacer. Primer punto, vamos a hablar de no cambio mi convicción que tengo de Cristo. Amén. ¿Qué es convicción, hermano? Convicción es una creencia fuerte y firme en algo o alguien. En este caso, en Cristo Jesús. Una convicción fuerte y firme que nada me puede cambiar. Venga cualquier viento de doctrina, yo me mantengo fiel a mi Señor. Venga aquel trayendo cualquier mensaje, espérate, esto no habla la palabra. Yo me mantengo firme a la doctrina en Cristo Jesús. Porque es la única y mejor doctrina que puede haber, hermano. No hay otra doctrina sino la de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos que no cambiar nuestra convicción que tenemos del Señor. Mantenernos ahí. Mantenernos, hermano, porque vienen tiempos muy difíciles donde vamos a ser muchos de nosotros, sino que todos probados. Amén. Vamos a ser probados y tenemos que tener mucho cuidado, manteniendo esa convicción de que yo creo en la palabra del Señor, yo creo en la obra de Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estar leyendo un par de versículos. Amén. Versículos del 5 al 8 dice la palabra de Dios. Del 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros habéis sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquel testimonio poderoso que daban estos hombres del Evangelio de Cristo, que se mantuvieron. Viniera la corriente que venía, ellos se mantenían fieles a Dios, fieles a la palabra, no cambiaban, no claudicaban, no andaban con cualquier viento de doctrina, como hoy en muchas iglesias del Señor, hermano. Viene uno con una nueva corriente y lo van siguiendo. Viene otro con otra corriente y van tras de él. Y queda el Señor Jesús. Y queda la palabra de Dios. ¿Que no está la palabra de Dios en nuestros corazones?
¿O solamente vamos y nos reunimos a pasar el tiempo un par de horas? No, vamos nosotros a atesorar esa palabra en nuestro corazón. Que esa convicción esté en mí, de que el Señor es mi Salvador, de que el Señor es mi ayudador, de que el Señor es mi proveedor, y mantenerme en esa línea, sin moverme, mantenerme en esa línea ahí, fiel al Señor, que mi convicción no cambie, que sea fuerte, que sea fiel. Amén. Gloria sea al Señor. Dice el Salmo 138, hermanos. Vamos al Salmo 138. A Dios sea la gloria siempre. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre, que nos permites estar aquí reunidos. Amén. Glorificando y alabando tu nombre. Dice Salmo 138, versículo 8, hermanos. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Amén. Cuando nosotros creemos en esa preciosa palabra y nos mantenemos fieles, alcanzamos una bendición tremenda. Amén. Tremenda bendición, porque nos mantenemos fieles a la palabra de Dios. Y Él no nos va a dejar, hermano, y no nos va a desamparar. Dios siempre estará al pendiente de sus hijos. Dios siempre estará viendo qué es lo que necesitamos, hermano. Y Él va a proveer lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque muchas veces queremos cosas que Dios dice: ¿para qué? Esto te va a apartar de mí. Te voy a dar lo que necesitas cada día. Amén. Dice la oración: danos el pan nuestro de cada día. Eso es lo que nosotros debemos desear todos los días. De ese pan de vida, de ese pan, hermano, que nos mantiene fieles al Señor, de ese pan, hermano, que nos hace buscar cada día más de su presencia, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para reconocerle. De ese pan, esa hambre es la que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Y yo sé que todos la tenemos, hermano. Yo sé que tenemos hambre, si no, no estuviéramos aquí. Porque tenemos la libertad de escoger lo que queremos hacer. Podríamos haber estado en tantas fiestas que hay alrededor, pero no, hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Es la mejor decisión que tomamos en esta tarde. Y por eso, hermano, Dios nos va a recompensar. Amén. Porque Dios todo lo ve, hermano. Primera de Pedro, vamos una vez más a primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Amén. Amén, hermano. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así es que si a usted le dicen que el evangelio es color de rosa, Santo, le están mintiendo. Santo. Le están mintiendo, hermano. Amén. Si el evangelio, hermano, si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano. Todo el mundo, hermano. Amén. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda, el Señor nos instruye, el Señor nos guía. Amén. Esa es la palabra de Dios. No es fácil ser hijo de Dios, pero qué bendición es ser un hijo de Dios. Amén. Por eso se hace la invitación a aquel amigo o persona que nos está escuchando a través de las redes. Este es el día más precioso en el cual el Señor le hace esa invitación una vez más, de que acepte a Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador. Porque lo que el mundo ofrece, como lo hemos dicho, de nada sirve. Pero lo que Dios le ofrece es una vida eterna. Amén. Pero está en su decisión en decir: yo quiero de ese Cristo, yo necesito de ese Cristo, yo necesito de esa vida eterna. Es solamente abrir su corazón y recibir a Cristo en esta tarde. Amén. Gloria sea al Señor. Gálatas, hermanos, vamos a ir un poquito atrás. Gálatas, capítulo 1 también. Gloria sea al Señor. Gálatas capítulo 1. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 12, dice la palabra de Dios: Mas si aún nosotros, amén. Recuerde, estamos hablando de que no cambio mi convicción por Cristo. ¿Ok? Mas si aún nosotros, si viniese alguien, hermano, con un evangelio torcido,
con un evangelio acomodado. Amén. Y no solamente un hombre, sino dice, o un ángel del cielo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. No hay temor en el hombre que tuerza las escrituras, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguien viene con un evangelio del cual no es el de Cristo, sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema, sea maldito. Amén. El mismo Señor lo está diciendo. Gloria a Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tiene que haber temor, hermano, al predicar la palabra de Dios. Tiene que haber temor, hermano, al querer poner una coma o un punto donde no lo hay. Porque dice la palabra de Dios que si alguien de nosotros le quitara o le diera, todas las maldiciones que hay en ese libro vendrán sobre él. Santo sea el Señor. Si con una gripa ya no sabemos qué hacer. Santo. Ahora nos imaginamos alejados de la gracia y la misericordia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Aquellos hombres que tuerzan las escrituras no han entendido el problema en el que se están metiendo. Amén. Gloria a Dios. Y hay mucho de eso, hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser como aquellos de Berea. Yo sé que mi hermano Lupe ya por ahí está apuntando para ir a la casa al rato a ver si es cierto lo que estábamos hablando es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias, hermano. Lleve ese cuadernito, su libretita, su lapicito y empiece a ver si es cierto. Y vámonos a las escrituras. Amén. Gloria sea al Señor. Dice el número 10. ¿Hasta dónde dijimos? Hasta el 12. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos aquí para agradar al hombre, sino para hacer la voluntad de Dios. Nosotros agradamos a Dios cuando somos su voluntad, cuando somos obedientes, cuando nos sujetamos a Cristo, cuando decimos, tú eres nuestro único y verdadero Dios, Señor. Amén. Ahí es cuando nosotros, hermano, nos sujetamos a Cristo y no a los hombres. Cuando nos sujetamos a Cristo, hermano, estamos en paz con los hombres. Amén. Pero no podemos querer estar bien con los hombres y quedar mal con Cristo, porque no seríamos discípulos de Él. Amén. Dice el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Directamente, hermano. Directamente. Por eso vemos, hermano, el celo que había en el apóstol Pablo. Ese celo, hermano, que tiene que haber en cada uno de nosotros. Cuando no se predica la palabra verdadera, cuando no se habla del pecado, que el pecado destruye, que tenemos que apartarnos del pecado, que tenemos que abstenernos de toda especie de mal, porque somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos ninguna relación con el pecado, hermanos. Aunque vivimos en esta carne de pecado, pero tiene que estar sujeta a esa carne. El Espíritu tiene que estar encima de esa carne para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Si no, de lo contrario, hermano, vamos a andar en ese libertinaje, justificándonos muchas veces. El Señor me hizo libre. Sí, pero es para su gloria y su honra, no para hacer lo que tú quieras. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Busque su cita, hermano, ahí en Romanos, hermano. Romanos capítulo 1. Está entre Hechos y Corintios. Romanos capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo. Amén. El 16 dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Un hijo de Dios no tiene que avergonzarse de ser cristiano. Cuando nos llaman aleluya, denle gloria a Dios porque no saben ni lo que están diciendo. Ahí van esos locos, aleluyas, gloria a Dios, porque ellos están, sin saberlo, están glorificando el nombre de Dios. Amén. Y por eso no se sienta usted mal, hermano. Si a nuestro Señor le hicieron todo lo que quisieron, ¿quiénes somos nosotros? Nos van a injuriar,
nos dice, mismo Cristo dice que por causa del Evangelio, muchos de nosotros vamos a morir. Pero mira lo que entendió el apóstol Pablo, diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando llegamos a esa madurez a través de la palabra de Dios, hermano, no hay temor en nosotros, porque el verdadero amor que hay en nosotros a través del Espíritu Santo echa fuera todo el temor, porque hemos entendido que Dios es poderoso, que Cristo ya venció al mundo, que si nosotros nos mantenemos fieles, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a cubrir. Ya la tenemos ganada, pero tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, andando en una libertad para adorar y bendecir su nombre, no en un libertinaje, como excusa que muchos usan. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. A todo aquel que cree, dice. Al judío primeramente y también al griego, sin hacer acepción de personas. Al judío y al griego, a todos, a todo aquel que cree, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, un amor grandísimo que muchas veces no entendemos. ¿Por qué, Señor, si yo soy pecador, tú me amas por su gracia y su misericordia? Amén. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué gran amor de Dios, hermano. Qué gran amor de Dios. Si nosotros llegáramos a esa madurez, a ese entendimiento, no anduvieran por ahí torciendo la palabra de Dios. Pero no sé, algún beneficio quieren sacar ese hombre, pero ya tienen su recompensa. Amén. Al torcer las escrituras ya tienen ahí su recompensa. Y la de nosotros es, si nos mantenemos fieles, esas moradas celestiales. Amén. Delante de la presencia de Dios. Como le dije la otra vez, quizá vamos a por allá a ver al apóstol Pablo, pero andar ahí con ellos. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Ven? Sería algo hermoso. No sabemos qué va a suceder allá. Lo importante es mantenernos fieles mientras estemos aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje a todas las naciones. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Filipenses, hermanos, gloria a Dios. Dele un par de vueltitas ahí. Filipenses, capítulo 1. A Dios siempre sea la gloria. Amén. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando persuadidos a través de la palabra de Dios, esperando en las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, esperando ahí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No cambiando mi convicción, sino manteniéndome, creyendo, dice, creyendo firmemente y fuertemente en que el Señor va a venir. Y su venida, hermano, está próxima. Está próxima a la venida de Cristo. Ve alrededor, observe las noticias, escuche, hermano, lo que está pasando. Cristo está a la puerta. Por eso, hermano, cada día nosotros tenemos que acercarnos más delante de su presencia, para que cuando Él venga, hermano, nuestras linternas, nuestras lámparas estén llenas de aceite. Amén. Y no nos hayan durmiendo. Amén. Gloria sea al Señor. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Vamos ahí a segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Gloria sea al Señor. Capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Que andemos con esa cabeza levantada, hermanos, sin avergonzarnos, porque hemos creído al Dios poderoso, al Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Amén. Dios la cumple. Con o sin nosotros, Dios la va a cumplir, porque Él es Dios. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Por eso la invitación tan importante, amigo que me escucha, es muy importante que en esta noche tome la decisión de formar parte de la familia de Dios. Amén. ¿Cómo lo puede hacer? Aceptando a Cristo en su corazón. Porque vienen días muy feos, muy terribles. Y si no está en la familia, si no está bajo esa cobertura que Dios puede proveerle a través de su Hijo Cristo Jesús, va a haber mucho padecimiento. Y no es locura. Mira a su alrededor, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Amén. Así es que tome la mejor decisión en esta noche. Acepte a Cristo en su corazón. Amén. No se va a arrepentir. Gloria sea al Señor.
Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, que podamos llegar a esa convicción tan fuerte como lo hizo el apóstol, es algo poderoso. Como lo hizo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que podamos cada uno de nosotros, hermano, ir delante de la presencia de Dios con esa convicción, creyendo en el que lo prometió lo va a cumplir. Hermano, eso sería hermoso. La gente podría ver ese testimonio de cada uno de nosotros y decir, yo quiero de lo que tú tienes. Pero si andamos débiles, si andamos con la cabeza agacha, si andamos, no, mira, es que no puedo. Entonces, ¿dónde está ese Dios de poder que tenemos nosotros? ¿Dónde está el Dios de poder el cual nosotros tenemos que reflejar? Hermano, nosotros tenemos que andar con nuestra cabeza para arriba, viendo siempre hacia arriba, donde está Cristo. Amén. Que lo que pase de diestra a siniestra, ahí se quede, nosotros poniendo nuestra mirada en el Señor Todopoderoso. Amén. A Él sea siempre la gloria y la honra. Gracias, Señor. Otro punto es, hermanos, somos propiedad exclusiva de Dios. La única manera, amén, que una persona, una creación de Dios puede venir a ser parte de la familia de Dios, formar parte de esa exclusividad, es a través de Cristo Jesús. Es a través de recibir a Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador. No hay otro medio, no hay otra manera. Es solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Esa es la única manera de hacerlo. Y pasamos a ser en nuestro cuerpo templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. No solamente recibimos a Cristo y recibimos la salvación y la vida eterna, sino que también venimos a ser la morada del Espíritu Santo, donde la misma presencia de Dios habita, hermano. Por eso tiene que estar el temor en cada uno de nosotros de hacer algo que a Dios no le agrada. Porque Dios, su presencia ahí está. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Salmo 139. ¿De dónde me esconderé de tu presencia si la misma presencia de Dios va en nosotros? Amén. Por eso, hermano, es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante el instruirse en la palabra de Dios. El mismo Pablo fue instruido por Gamaliel. Mismo Pablo, hermano. Un hombre culto. Pero fue instruido a través de la palabra por este hombre Gamaliel. Por este maestro. Amén. Si es que nosotros, hermano, nos falta mucho. Nos falta mucho. Pero aquí está la palabra la cual nos puede ayudar. Si nosotros le dejamos todo al Señor, dice Santiago que si alguien necesita conocimiento, sabiduría, se la pida a Dios. Aleluya. Y Él le va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Amén. Amén. A Dios se la da. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Así es, amén. Dice 1 Corintios, una vez más, hermano. 1 Corintios capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Y aquí va a encontrar una palabra que es similar a la que leímos al principio, pero fíjese muy bien lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas. Amén. No dejó fuera ninguna. Dice todas las cosas me son lícitas. Amén. Así es que si a usted le dicen, tú puedes fumar, tú puedes ir a bailar. Sí, hermano, usted puede hacerlo. Usted lo puede hacer, pero se va a meter en problemas con Dios. Puede hacerlas, pero no va a poder entrar al cielo. Se va a meter en grandes problemas con Dios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amén. Dice la otra parte, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando yo entiendo que vengo a ser templo y morada del Espíritu Santo, de allí en adelante yo tengo que tener mucho cuidado en cómo camino delante de la presencia de Dios. Porque ya no somos cualquier cosa, hermano. Hemos adquirido un valor incalculable. Por eso le decía que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios, porque no todos tienen el Espíritu, no todos son morada y templo del Espíritu Santo, sino solamente aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, verdaderamente, y que han nacido de nuevo, y que testifican con su vida
y reflejan el rostro de Cristo en ellos. Hablan a Cristo y reflejan a Cristo. Amén. Ese es un nacido de nuevo. Aquel que anda en el camino, aquel que anda en la línea de la palabra con el Señor. Solamente así, hermano. No haciendo lo que cada quien quiere. No haciendo su voluntad. Entrando en ese libertinaje que no te lleva a ninguna otra parte más que a la perdición. Es la única parte que te lleva al libertinaje, hermano. A la perdición. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, hermano. Vaya al versículo. Perdón. 6. Ahí mismo nos quedamos en el 6. Versículos 15 al 20. Dice la palabra de Dios en el 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nada tiene la luz con las tinieblas, hermanos. Nosotros no andamos metiéndonos en esas cosas. Nosotros somos hijos de luz. Porque Cristo es la luz, su palabra es la luz. Es nuestra lumbrera, es la que nos indica el camino correcto, el cual debemos andar, hermano. No en oscuridad. Nosotros ya no andamos en oscuridad porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué ha pasado cuando recibes a Cristo Jesús? Venimos a ser morada del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos haciendo. Dice el 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya nosotros, hermano, hemos entregado toda nuestra voluntad a Dios al recibir a Cristo Jesús. Ahora tenemos que pedir permiso a nuestro Padre Celestial para todo asunto. Para todo lo que nosotros querramos emprender, hermano, primeramente tenemos que ir a nuestro Padre Celestial. Amén. Ponerlo delante de su presencia. ¿Esto está correcto, Señor? ¿Esto no me va a meter en algún problema, Padre amado? Y dependiendo de la respuesta de nuestro Señor, lo que vamos a hacer. Vamos a andar siempre bajo su voluntad. Siempre, hermano. Amén. Entregamos nuestra voluntad, hermanos. Somos esclavos de Cristo, pero somos esclavos con privilegios. Amén. Porque Él nos ha hecho libres. Un esclavo, hermano, no tiene que decir, no le puede decir a su patrón, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero mira la gracia de nuestro Señor, que somos esclavos de Cristo, pero tenemos privilegios delante de su presencia, cuando andamos delante de Él de una manera correcta y fiel. Y nos sujetamos. Amén. Porque no podemos andar en ese libertinaje. Dice el 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20: porque habéis sido comprados por precio. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Él le pertenecen, hermano. Porque nosotros fuimos comprados con oro y plata. Amén. Aleluya. No, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. De aquel que estuvo en el monte Calvario derramando su sangre. Esa sangre, hermano, fue la que nos compró a nosotros. Esa sangre derramada no es por lo que sepamos, no es por quienes seamos. Fue por Cristo, por su sacrificio, que Él mismo se dio. Amén, por amor a cada uno de nosotros. Que Él no se bajó de la cruz por amor a cada uno de nosotros. Que Él está en esta noche diciéndote, amigo que me escuchas, acéptame, recíbeme como tu Señor y tu Salvador. Y tendrás la vida eterna, tendrás la libertad que yo te doy. Porque la libertad que el mundo da, hermano, es temporal. Pero la libertad en Cristo es para siempre. Es para darle su gloria y su honra. La libertad que hay en Cristo es vida. Amén. Y vida, hermano, que ve al Señor en abundancia. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.
Decía el 20 una vez más, porque habéis sido comprados por precio, ese precio de sangre. Dice, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no le está hablando a los hijos de Dios, hermano? No le está hablando el apóstol al mundo, le está hablando a los hijos de Dios. ¿Por qué le estaba hablando? Porque en la iglesia de Corinto hubo tanto problema, hermano. Batalló el apóstol Pablo para meter a estos corintios en cintura. Batalló mucho el apóstol, hermano, no lo creían, no lo aceptaban. Como muchos de nosotros hoy en día, cuando se les predica la palabra, no la aceptan. Porque la gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere escuchar que con el pecado en su vida están muertos. Porque hay una paga en ese pecado y es la muerte. Están muertos, están apartados de Dios. Pero hay una oportunidad en esta noche, en esta tarde, de que si usted acepta a Cristo Jesús, si anda sumido en esos pecados en el mundo y tiene esa hambre, quiere venir a los pies del Señor, está cansado de vivir de esa manera, esta es la oportunidad, aceptando a Cristo Jesús. Y todos sus pecados le van a ser perdonados. Y dice el Señor que los tomará y los tirará a lo más profundo de la mar. Y nunca más se acordará de ellos. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. El único que puede perdonar pecados. Él es el único, porque no hay hombre bajo la tierra que pueda perdonar pecados que te den la vida eterna, sino solamente Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Romanos, hermano, vamos al libro de Romanos. Capítulo 12, ya no vamos a estar en Romanos un par de capítulos. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, una vez más, dirigidos al pueblo de Dios, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay importancia, hermano, en cuidar de qué manera nosotros andamos en el mundo. Nosotros no podemos involucrarnos en las cosas del mundo. Amén. Nosotros hemos sido sacados del mundo, hemos sido sacados de esa mugre, de esa suciedad. Amén. Y el Señor nos ha puesto en la luz admirable. Entonces tenemos que honrarlo con todo nuestro ser. Por eso me gusta ese versículo de Deuteronomio donde habla, no recuerdo la cita, parece que es el capítulo 6, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro pensamiento, para que no quede nada para nosotros. Que le ofrezcamos todo al Señor, hermano. Todo al Señor, porque Él merece todo. Le ofrecemos todo a Él, hermano, y Él no se queda con nada. Él derrama bendición sobre abundancia, sobre aquellos que andan delante de Él en un buen camino, sobre aquellos que se mantienen, hermano, fieles a su palabra. Y Dios, hermano, responde con bendición sobre nuestras vidas. Y no solamente nosotros, sino también nuestra generación alcanza bendición. Amén. Ese es el Dios misericordioso al cual nosotros servimos. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo una vez más: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, que era lo que antes hacíamos, hermano. Amén. Antes queríamos barrer con aquellas cantinas, acabarnos todo el alcohol, utilizando un cuerpo que Dios quería para hacer un templo y una morada del Espíritu Santo. Pero apartados de Él hacíamos todas estas cosas sucias, feas, y creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Por eso dice el apóstol, antes, cuando hacías todas estas cosas, amén, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad, cuando andamos en esa iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora en Cristo, mi hermano, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Ahora tenemos que usar todo nuestro ser para servicio de Dios.
Todo nuestro ser, hermano. Porque el Señor ocupa todos nuestros miembros. Ocupa nuestros pies para poder ir caminar y llevar el mensaje de salvación. Ocupa nuestra boca para hablar el mensaje de salvación. Nos ocupa en todo nuestro ser, hermano. Ahora sirvámosle a Dios con todo nuestro ser, hermano, para la justicia. Antes, hermano, hacíamos tantas cosas feas. Pero ahora en Cristo Jesús, todo lo que hacemos es para su gloria y su honra. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, hermano, versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne. Todo aquel que ha sido comprado, todo aquel que ha sido libertado de la maldad, todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ya no vive en la carne, hermano, sino según en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Por qué preguntaría el apóstol si es que? Amén. Santo. Porque hay muchos que no saben si son salvos o no. Porque testifican lo contrario. Testifican andando en las cosas del mundo. Y se dicen que son hijos de Dios. Un hijo de Dios no participa en las cosas del mundo. Un hijo de Dios no anda en el pecado. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Dice la palabra de Dios. Entonces un hijo de Dios, por eso nos dice el apóstol, si es que. Es que en esta noche hay que ir antes de dormir, hay que ir a chequear. Amén. A ver si nuestra condición es en la carne o en el espíritu. Amén. Es muy importante, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Por eso la importancia, hermano, de antes de recibir a Jesús, conocerlo. Amén. Para que con amor lo pueda servir. Para que lo reciba en todo su corazón, sabiendo quién es Cristo, qué hizo, qué sigue haciendo y qué hará por aquel que abre su corazón y le recibe como su Señor y Salvador. Amén. Gran bendición que hay. Gloria sea al Señor. Vamos al Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, hermanos. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: si me amáis, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La promesa que hizo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La importancia de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermano. Amén. Amigo que me escucha, es muy importante que en esta noche pueda tomar esa decisión de aceptar a Cristo Jesús, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Nadie sabe qué nos depara el día de mañana. Podemos quizá indagar o decir mañana es esto o aquello, no sabemos. Dios es el único que tiene el control sobre todas las cosas. Así es que es muy importante tomar la decisión de aceptar a Cristo Jesús en este día. Amén. Gloria sea al Señor. Isaías, vámonos hasta el Antiguo Testamento, hermanos. Isaías capítulo 44. A Dios sea la gloria. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Isaías capítulo 44. Vamos a estar leyendo un solo versículo y es el 22. Dice la palabra de Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Aleluya. Amén. El Señor tiene todo el poder sobre cada uno de nosotros. El Señor, hermano, tiene el poder y la autoridad de quitar nuestros pecados. Él es el único. Él es el único, hermano. Amén. Si hubiese por ahí alguien que se alejó del Señor por X razón, amén,
Nuestra exhortación es en esta noche poner nuestra mirada en Cristo. Solamente en Cristo, hermano. Porque poniendo la mirada en el hombre, en las cosas terrenales, es donde fallamos nosotros. Porque mientras estemos en este cuerpo de pecado, vamos a fallar. Pero confiando en nuestro Señor Jesucristo, Él nunca nos va a fallar a nosotros. Amén. Nunca. Aunque nosotros nos portemos infieles, Él se mantiene fiel. Porque Él es poderoso. Él no miente. Amén. Amén. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por siempre. Aleluya. Primera de Pedro, hermanos. Vamos a Primera de Pedro. Denle vuelta a toda su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículos 18 y 19 dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ese fue el precio que pagó el Señor por cada uno de nosotros. Ese es el precio que el Señor pagó, el derramamiento de su sangre por amor a cada uno de nosotros, para poder tener ese libre acceso una vez más al Padre, para tener esa comunión en el momento que nosotros queramos buscar de nuestro Padre. Él está dispuesto a escucharnos. Él está ahí dispuesto a escucharnos, hermano. No tenemos que ir con el hombre como intermediarios, sino ya es directamente. Nosotros doblamos nuestra rodilla, entramos en esa comunión con el Padre y nuestro Padre nos escucha, porque Él está presto, hermano. Él está presto a escucharnos a nosotros cuando le buscamos. Amén. Amén. Cuando le buscamos, Él está presto a escucharnos. Amén. Dice la palabra de Dios también allí en Tito. Gloria sea al Señor. Tito. Gloria sea al Señor. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Aleluya. Para que tengamos ese celo por la obra de Dios, hermano, como los apóstoles. Ese celo, hermano, de que se predique la palabra tal y cual es. Ese celo, hermano, para esas emociones que muchas veces solamente nos traen un poquito de entretenimiento, hermano. Eso no sirve para nada. Sino que nos mantengamos en la palabra, tener celo de la palabra pura. Amén. Esa palabra incorruptible, la cual nos ayuda a cada uno de nosotros, hermano. La cual nos da la vida, la cual nos muestra el camino correcto al Padre. Aleluya. Amén. No moviendo las emociones, porque eso de nada sirve. Nos podemos emocionar y salimos como si nada. Pero la palabra de Dios, hermano, muchas veces nos va a hacer salir enojados de aquí. Amén. Amén. Porque es la que va a hacer el trabajo en nosotros. Por eso leímos al principio, nos rederguye. Cuando nos descuidamos un poquito, hermano, y no hicimos lo adecuado con el Señor, este día no doblé mis rodillas, se me olvidó la preocupación, el cansancio. Señor, perdóname, Señor, pero déjame volver a empezar una vez más. Y Él es fiel y misericordioso, hermano, y Él nos ayuda. Porque Él entiende que somos en esta carne, estamos en esta carne. Para eso está el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Amén. Muchas veces dice la palabra de Dios que cuando nos ponemos a orar y no sabemos ni qué decir, entra el Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros, pidiendo por cada uno de nosotros, pidiendo lo adecuado, hermano, lo adecuado para cada uno de nosotros, porque nos conoce a la perfección. Amén. Gloria sea al Señor. Dios, que es grande en misericordia, nos da una oportunidad más para enderezar nuestros caminos. Pidamos perdón, reconociendo y apartándonos de toda inmundicia que a Dios no le agrada. Busquemos cada día más y más de su presencia, viviendo en santidad, hermanos. Porque ahora nosotros no somos cualquier cosa, ya lo hemos estado viendo. Nosotros somos tesoros importantes en las manos de Dios. Somos de mucha importancia en las manos de Dios, hermano. Póngase sobre su pie y vaya a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Y después vamos a ir a Santiago, capítulo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Sabe que la apunté mal? Gloria sea al Señor. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Perdón, capítulo 1, 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermano. Aleluya. Eso somos nosotros ahora. Señor. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. La gracia y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, hermano. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar. Él conoce nuestra condición. Él sabe, hermano, que somos carne solamente, y que necesitamos en todo momento de Él. Y Él va a estar ahí para auxiliarnos en todo tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has concedido de que nos pudimos reunir en esta noche, Señor, a bendecir y alabar tu nombre, a reconocerte como nuestro Señor, a recibir el mensaje en tu palabra, Padre mío. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros decidimos venir a tu casa de adoración, Señor. Aleluya. Cuando el mundo está envuelto en otras cosas, nosotros buscamos de tu presencia, pidiéndote, intercediendo también, Señor, por el mundo, por aquellos que no saben lo que están haciendo, Señor. Oh, Padre mío, que seamos nosotros ese medio para llevar el mensaje de salvación, para anunciarles las buenas nuevas, que se aparten de cualquier cosa, que se acerquen más al Señor. Oh, Padre, te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Aquellos, Padre, que quisieron o pusieron en sus planes venir y no pudieron por X razón, Señor, bendíceles donde se encuentren. Y que la próxima reunión que tengamos puedan estar aquí juntos, al unísono, bendecir y alabar tu nombre, Señor. Porque para eso nos has libertado, Señor, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, de quien es toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén, amén.